Yo creo que es interesante valorar siempre los movimientos dentro de la perspectiva de la comunión eclesial. Nosotros como iglesia tenemos diversidad de carisma, de forma de ser y de vivir la vida de la iglesia. Por lo tanto, los movimientos en su diversidad, en su forma de ser, con su inserción también en el mundo y en su riqueza de carisma y dones, tienen la riqueza de insertarse justamente en los sectores donde muchas veces la comunidad parroquial, que está un poco reducida al territorio, no llega. Para mí lo más importante es que el movimiento se sienta parte de una diócesis, ¿ya? Aunque tenga su pedagogía, aunque tenga sus modos propios de proceder, pero que se sienta parte de un proyecto diocesano. Y eso pasa por conocer el proyecto diocesano, saber hoy día en qué está la Iglesia de Santiago, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Estamos en el tema de la misión territorial y plantearse explícitamente cómo nosotros desde nuestro carisma podemos aportar a esa misión territorial, en este caso, que es el proyecto 2014 y varios años para adelante, ¿sí? Yo creo que lo primero es darse cuenta que los movimientos tienen una originalidad muy especial y que tiene que ver con el desarrollo, sobre todo, de estas nuevas irrupciones carismáticas, o comunidades también, ¿no es cierto?, movimientos, que comienzan en el siglo XX. En la larga historia de la Iglesia, en los periodos muchas veces de baja, Dios suscitaba fundadores y movimientos y espiritualidades que normalmente se albergaron en congregaciones o en comunidades religiosas. Pero lo que pasa de original en el siglo XX es que estas nuevas irrupciones carismáticas para renovar, para reformar, revitalizar la Iglesia ya no se colocan solo en la vida consagrada, usando esta imagen, y en el mundo de las espiritualidades tal vez sacerdotales, sino que se empiezan a anidar en los movimientos que tienen un ámbito, podríamos llamar fundamentalmente laical, y donde también se da la vida consagrada. Bueno, eso es tan importante porque después Benedicto creo que apunta a dónde está la originalidad. Cuando el Papa Benedicto en Deus Caritas dice: se comienza a ser cristiano no por una gran idea, ni por un ¿cómo se llama? Se fue la palabra exacta, pero en fin, por una opción moral, sino por el acontecimiento del encuentro vital con Cristo, que transforma toda la vida. Yo creo que ese núcleo, que también está en muchas espiritualidades que son anteriores, yo creo que es lo que articula los movimientos. Entonces, comprenderlos no primero que todo como una organización, no primero que todo como un conjunto de principios morales, o en fin, y menos solamente como un conjunto podríamos llamar de orientación teológica, sino como una experiencia vital, una vivencia y un acontecimiento de un encuentro vital con Cristo. Con el advenimiento de la modernidad y de tantos factores de una secularización, ya esa pastoral de cristiandad no funciona. Y por eso la Iglesia, desde ya hace mucho tiempo, el Concilio Vaticano II en eso irrumpe con un protagonismo extraordinario del mundo laical, precisamente. Y desde allí entonces surge la necesidad imperiosa de generar una pastoral de conjunto, una pastoral orgánica, donde por un lado se reconoce el territorio como una unidad local definida, pero por otro lado también se da la pastoral ambiental, especializada, y aparece el mundo de la educación, aparece el mundo de la pastoral social y de los trabajadores, etc. Ahora, los movimientos se encuadran en ambas dimensiones. Están en un territorio específico, no funcionan en la estratosfera, pero también a veces, ¿no es cierto?, aportan en determinados ambientes. Puede ser un ambiente más hospitalario, más de la educación, más de la familia, etc. Por lo tanto, en la medida en que tanto la parroquia como el movimiento descubren esta mutua necesidad, y donde el carisma en Cristo, porque al final esa es la clave, mirando a Cristo podemos trabajar en conjunto, donde en un territorio podemos sumar fuerzas, podemos mutuamente complementarnos, pero a la vez también podemos valorar lo propio de cada carisma. La parroquia tiene un servicio propio, que ¿no es cierto?, el lugar, el local, como dice usted, pero a la vez, ¿no es cierto?, los movimientos, si reconocen ese valor, pueden aportar desde su originalidad muchísimo. A nivel, yo creo, parroquial y también a nivel del departamento, muchas veces lo que nos ha costado es como la articulación, es decir, cómo generar un mayor encuentro con esta variedad de
de movimientos que tienen una riqueza muy grande para la iglesia y que muchas veces el problema de fondo lo vemos en algunos que son demasiado autorreferenciales, es decir, nos cuesta generar comunión, encuentro, participación, trabajar en común, lo que nos une más que lo que nos divide, y valorando sí la diversidad, pero buscando lo comunitario especialmente. Entonces, muchas veces con los movimientos cuesta, hay cierta resistencia, y a veces, lamentablemente, no parte por mala intención o por no entender la misión que ellos tienen al interior de la comunidad de la iglesia, sino a veces justamente por la animación de sus propios líderes, demasiado autorreferente a su carisma, a su autoridad, a veces muy dueño de la verdad y de poca comunión eclesial, poco diálogo, inclusive hasta me podría referir poca fraternidad muchas veces. Nos hace bien al movimiento ser parte y sentirnos parte de esta comunión eclesial. Nos enriquece, ¿ya? Nos enriquece. Y eso evita cualquier sentido que yo he visto también en algunos movimientos mesiánico del movimiento. O sea, nosotros somos el movimiento que vamos a salvar la iglesia. Y el que no está en nuestro movimiento, como que le falta algo fundamental, ¿no? Yo me acuerdo en una parroquia que me dijeron, pero usted no está en movimiento X. No, me dije yo, pero así como una cosa sorprendente que yo no estuviera en ese movimiento tan bueno, digamos, ¿no? Dije, no, pero soy bautizado, fui ordenado sacerdote, y creo que son las cosas fundamentales para ser cristiano. Así que, entonces, un cierto sentido, yo diría, de humildad, ¿no? De humildad, de no sentirse la solución del problema de la iglesia, la salvación de la iglesia. Evitar el sentido mesiánico, eso yo creo. Y evitar sentirse que son los mejores. También en conversaciones con sacerdotes qué sé yo, de la zona, sacerdotes amigos, uno se da cuenta que también hay tensiones, ¿eh? Y es así. Hay tensiones entre los movimientos y las parroquias, los movimientos. A ver, yo creo que los sacerdotes tenemos que aprender también quizás como por un lado, lógicamente a valorar el carisma de esa comunidad, de ese movimiento, y por otro lado, por lo mismo, o sea, también respetar el carisma, o sea. Creo que simplemente encontrarnos y conocer al hermano, el Papa Juan Pablo II, nuestro santo, nos dice que tenemos que favorecer la espiritualidad de comunión. ¿Y qué es lo que significa? En palabras muy sencillas, ver al hermano como un regalo de Dios, como un don gratuito, y del hermano puedo aprender muchas cosas, y de los movimientos podemos enriquecernos mucho, tanto la iglesia como la comunidad parroquial, si hablamos en este tiempo de territorio. Entonces la gratuidad creo que el ADN del cristiano en la vida comunitaria y también en lo que queremos testimoniar para que el mundo crea. Todos debemos convertirnos a Jesucristo. Eso implica una vida espiritual, pero también significa una apertura a una vida eclesial. De esa premisa de la necesidad de la conversión, podemos dar el segundo paso, que es aumentar las instancias de diálogo. Yo privilegiaría ese conocimiento personal junto con la participación institucional, por llamarla así, en el Consejo Pastoral Parroquial. Y participación en las instancias que ese consejo se da para el gran proyecto parroquial que está inserto dentro del proyecto diocesano, por ejemplo, una asamblea. Si tenemos una asamblea para dar pasos en la misión territorial, ahí también todos los miembros del movimiento ser parte. La paternidad del párroco y de la iglesia diocesana es saber reconocer una vida aunque no haya sido engendrada por él. Al revés, lo que tienen que hacer es tener esa sensibilidad y apertura paternal o maternal, en el buen sentido de la palabra, para ser capaz de descubrir lo de Dios que está ahí presente y desde lo de Dios que está ahí presente, integrarlo y de alguna manera enriquecer justamente la vida, llamémoslo así, parroquial o diocesana, etc. Y por parte de nosotros, de los párrocos, un diálogo sincero, profundo, para acoger ese carisma en la iglesia y conversar con esa persona, con esas personas
cómo va a ser su participación en la parroquia, ¿no? Porque puede ser dentro de las cosas de la parroquia, o puede ser, que yo creo que eso es lo propio de los movimientos, en el ambiente. Ahora que viene el tiempo de misión, por ejemplo, qué interesante sería ver también a los movimientos en misión con la comunidad. Hablamos especialmente de misión territorial. No se pone el acento mucho en la misión ambiental, que lógicamente también va. Pero sobre todo la misión en el territorio. Y eso implica, poder abrirse también a la pastoral de la diócesis, de la parroquia, y por qué no, saliendo en misión con los agentes pastorales de las parroquias, de las comunidades. Entonces creo que por ambos lados, es verdad, si por ambos lados tenemos que hacer un esfuerzo por un lado, conocernos, respetar nuestros ambientes y ámbitos de trabajo, pero por otro lado también de interactuar más.